Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo técnico, básico, entre comillas básico. Vamos a hacer un análisis de banco de computadoras, vamos a hablar hoy sobre la teoría. Y la próxima semana vamos a hacer un análisis en banco de 2 unidades mecatrónicas. Vamos a programar una computadora de Chevrolet Chevy, vamos a programar una computadora de Aveo, a hermanar hermanar un tablero y a programar una llave. Es lo que vamos a realizar. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya tienen acceso a esto. SEDVA, la semana antepasada, 3 semanas, no recuerdo bien, tuve la fortuna de ir a capacitar a los profesores del área técnica y entregarles el software para que ya tengan esas calibraciones. Y si ustedes tienen la necesidad, porque así lo hablé con el ingeniero Contreras, si ustedes tienen la necesidad de programar una computadora, puedan acudir a la escuela y puedan programarla sin costo para ustedes y sin costo para la escuela. Esto es cortesía de su servidor. Y aparte, también voy a rifar una interfase a finalizar el curso, no el día de hoy, sino el próximo, una interfase para los de la mañana, una interfase para los de la tarde, con las licencias de Scanator Android, para que ustedes puedan hacer diagnóstico extendido, ya sea en Nissan, ya sea en Chrysler, ya sea diagnóstico extendido WD2, el que ustedes elijan. De igual manera, eso yo se los voy a obsequiar sin costo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con nuestros amigos de DAI, aquí en Distribuidores de Industrias. Vamos a hacer el análisis básico en banco de computadoras. Análisis básico, conexión y comunicación con escáner y osciloscopio. ¿Cuándo, por qué, cómo funciona todo esto? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos puede ahorrar muchísimo en la realización de un diagnóstico y además de que nos ahorra muchísimo, pues ganamos un poquito más de dinero. Vamos a darle la siguiente. Ok, como introducción, pues en la actualidad ya todos los vehículos cuentan con más de un módulo de control para cualquier parte automotriz. Anteriormente, cuando existía el OBD de primera generación, estamos hablando de vehículos en México anteriores a 96, pues teníamos un sistema de una computadora maestra y una esclava, por ejemplo en el caso de la computadora de motor y computadora de transmisión, que hacía la función de regular la computadora esclava en este sentido, es decir, de acuerdo a las necesidades que nosotros tuviéramos, pues la computadora esclava era la que se iba a encargar precisamente de realizar las funciones de actuadores de un elemento completamente externo. En la actualidad ya no es así. En la actualidad ya todos los módulos de control están interconectados entre sí. Aunque ustedes no lo crean, muchas veces el módulo de freno de estacionamiento está conectado hasta el cuerpo de aceleración. Caso ahorita que se me viene a la mente de una Chevrolet Suburban, que tuvimos un problema de que no aceleraba y el problema era un cable que estaba haciendo cortocircuito del módulo de frenos. ¿Cómo es esto? Pues bueno, aquí ahorita nosotros vemos en la pantalla, vemos diferentes módulos, vemos debajo del logo de DAI, vemos una computadora de transmisión, un TCM de un Mazda. Es una de las computadoras que más fallan y esa falla por cuestiones de temperatura. Pero cuando falla por cuestiones de temperatura se lleva entre las patas otros módulos, como puede ser el módulo BSM, que está justamente arriba del logo de Scanator, es el módulo negro que vemos ahí. Ese es un BSM, es un módulo de control de carrocería. Y ese módulo de control de carrocería también está interconectado con la computadora de motor o PCM general, que es la que está justamente arriba de mi nombre. Ese es el módulo de control de motor. ¿Y qué tiene que ver con el de en medio? El del medio es un EBCM, es un módulo de control electrónico de frenos ABS, y todos estos están intercomunicados entre sí. Y cuando nosotros tenemos una falla de comunicación, pues normalmente me ha tocado en los talleres que cuando tienen una falla es cámbiale la computadora. Le cambian la computadora, la mandan programar porque no tienen el software para hacerlo, la instalan y, oh sorpresa, sigue sin funcionar. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a analizar qué es lo que conlleva el que funcione una con otra. Vamos a la siguiente. ¿Cómo funciona? Es bien fácil. Todos los módulos de control tienen que tener una alimentación. Esa alimentación, ¿de dónde viene? Viene directamente de la batería,
Muchos de los módulos de control de motor, de los módulos de transmisión, el IPDM, viene directamente con un fusible y con una conexión que siempre está en constante comunicación con la batería, es decir, siempre está energizado. Tenemos también la parte de los sensores. Los sensores también son alimentaciones a la computadora. Estamos mal acostumbrados a pensar que el sensor le va a enviar una señal a la computadora, cuando esto es completamente falso. Él no va a mandar una señal, él va a generar una señal eléctrica, y la computadora va a detectar los cambios que existen en la señal eléctrica del cableado para poder hacer su función. ¿Y que funcionen qué? Los actuadores. Y en este caso tenemos un actuador aquí que es un cuerpo de aceleración electrónico. Pero ese cuerpo de aceleración no nada más es un actuador. Ese actuador también tiene unos sensores que retroalimentan a la computadora para que conozca el estatus de dónde está ubicado el obturador, es decir, la mariposa del cuerpo de aceleración, y podamos tener una aceleración continua. De igual manera, la computadora se va a comunicar directamente con otro módulo, como tenemos ahí el módulo del BCM, y estos a su vez van a tener una intercomunicación con el puerto DLC. ¿Cuál es el puerto DLC? Es el puerto de diagnóstico. ¿Y cuáles son los pines que nos interesan ahorita? Porque nosotros son los que vamos a analizar, o son los que vamos a analizar. Pues vamos a analizar el pin número 7, que es línea K. Vamos a analizar el pin número 6, que es CAN high, perdón, y el pin número 14, que es CAN low. ¿Siguiente? Y bueno, cuando nosotros tenemos alimentación de energía, ¿qué necesitamos? Cuando un módulo de control no arranca, ¿cuál creen que es el problema más común? ¿La alimentación? ¿Alimentación de qué? ¿Puedes repetir otra vez? Cuando nosotros no tenemos comunicación con una computadora, ya dijo el compañero, tenemos un problema de alimentación. ¿Cuál es la causa más común? ¿Qué nos falta? Cuando no hay problema de alimentación, pues la tierra. Es lo más común. De hecho, la tierra es lo más común. Tierra, que ahora quiero que lo denominemos como voltaje negativo, porque realmente eso es lo que alimenta la computadora. No es una tierra, es un voltaje negativo. También necesitamos un voltaje directo de batería, como lo dijimos en un principio, un voltaje de interruptor. Cuando nosotros pasamos la llave por el switch y lo ponemos en ignición, cerramos el circuito, tenemos un voltaje de interruptor. Tenemos también un control de relevador, que normalmente ese control de relevador, ¿qué creen que es? Tierra. Y tenemos un voltaje de salida de relevador, que en este caso, en el caso de que aplique, por ejemplo, puede ser en Nissan y en Chrysler, que el IPDM depende del voltaje de salida de relevador. Vamos a la que sigue. Y bueno, si tenemos alimentación de energía, tenemos tierra 0 volts. Y es importante que midamos la tierra a 0 volts, lo más pegado a 0 volts, porque si existe una condición de un voltaje recesivo de 250 milivolts, superior a los 250 milivolts, ojo, tenemos no una fuga de corriente, tenemos un problema de cortocircuito que puede quemar un módulo de control, puede quemar nuestro equipo de diagnóstico, y al rato ni les cuento las cantidades de fallas que podemos tener. Voltaje directo de 12.3 a 12.8 volts con el motor apagado. Voltaje de interruptor, siempre vamos a tener una pérdida. ¿Por qué? Por tensión de alimentación. ¿Por qué? Porque pasa precisamente por el switch, y debemos de tener una alimentación mínima de 11.8 volts. Si no la tenemos, de igual manera tenemos problemas de comunicación con los módulos del vehículo. Control de relevador, recuerden que es un control de voltaje negativo, por lo tanto 0 volts. Voltaje de salida del relevador, en caso de que aplique, el mínimo para poder echar a andar un módulo de control son 11.8 volts.
y algo muy importante, el amperaje debe estar estable a 2 amperes. ¿Qué pasa si el amperaje no es estable? ¿Alguien me puede decir? ¿No puede funcionar correctamente? Lo quemamos. Si existe un pico arriba de 2 amperes, quemamos el controlador, quemamos los drivers internos. Si no hay 2 amperes, entonces corremos el riesgo de quemar componentes externos, como por ejemplo puede ser una bobina de encendido. Vamos a la siguiente. Y bueno, si tenemos energizada la computadora, en teoría podemos medir salidas de referencia, verificar tierras controladas, podemos tener control de actuadores, comunicación evidentemente, que es lo que nos interesa, y el monitoreo de sensores. En dado caso de que nosotros verifiquemos que alguna de estas condiciones no se dan en el vehículo, podemos realizar un banqueo de computadoras o un análisis en banco, como normalmente se les conoce. Y bueno, recordemos también que les dije en un principio, los sensores ¿qué son? Alimentadores para la computadora. Son alimentadores, exactamente. Alimentan ciertas cuestiones de la computadora interpreta la caída de tensión del cableado y es un voltaje de alimentación. Tenemos una señal de retorno y una tierra. Estamos hablando de sensores convencionales. Los sensores convencionales, si alguien me puede dar un ejemplo, aparte de los sensores de efecto Hall, ¿qué otro sensor convencional podemos tener en ese sentido? Potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. ¿Perdón? Un termistor. Un termistor, de igual manera, ¿qué requieren? O sea, cambia la resistencia, cambia la tensión de alimentación y la computadora interpreta esa tensión de alimentación para que se pueda realizar el trabajo hacia los actuadores. Pero hay otros tipos de sensores. ¿Conocen los sensores inteligentes? ¿Habían escuchado alguna vez de los sensores inteligentes? No, la verdad no. Bueno, se los voy a poner así bien fácil. Los sensores de oxígeno de banda ancha, los sensores de oxígeno AF, los Airfield, son sensores inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen un voltaje de alimentación, tienen una tierra, pero tienen una señal de retorno sin variación de voltaje. Estos sensores ya no los podemos medir como se medían anteriormente, que agarramos el multímetro, por ejemplo, sensor de oxígeno de 4 cables. Agarramos el multímetro, esperábamos a que llegara su temperatura de operación y medíamos la tensión de alimentación del retorno hacia la computadora. Y si variaba entre los 350 y los 790 milivolts, decíamos, perfecto, está en excelentes condiciones. Pero en este caso ya no, porque el voltaje siempre va a ser continuo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Pues nada más hay 2 formas de medirlo, señores. Una es con el escáner y la otra es con el osciloscopio. Porque lo único que va a cambiar va a ser la corriente que se está suministrando a la computadora. No va a ser directamente proporcional al voltaje. El voltaje no va a cambiar, pero sí va a cambiar el amperaje. Por eso se le denomina sensores inteligentes. ¿Continuamos? ¿Por qué hacerlo en banco? Porque no siempre todo lo puedes hacer dentro del vehículo. En la mañana hicimos una prueba que desafortunadamente ahorita por cuestiones de lluvia no la vamos a poder hacer, pero vamos a hacer otra. En el banco podemos verificar el encendido del módulo. Si nosotros lo alimentamos de manera adecuada, podemos verificar que esté encendido. Podemos verificar que haya comunicación en la computadora. Podemos monitorear los sensores, podemos monitorear los actuadores. Podemos hacer una verificación de voltajes de referencia, podemos programar, podemos reflashear, que es lo mismo, reprogramar, podemos repotenciar, que es lo mismo que reflashear y que reprogramar. Es algo muy común. Y en banco, vía puertos OBD2,
puedes reprogramar algunas computadoras, pero hay algunas otras que necesitas programarlas por puerto VDM. ¿Conocen el puerto VDM o han escuchado hablar de ese puerto VDM? La verdad no. El puerto VDM es un puerto exclusivo que tiene interno algunas computadoras como las Bosch, como las Delphi. En la parte interna tienen una especie de 12 puntitos. Esos 12 puntitos que tienen ahí son donde se conecta el equipo para poder reflashear o para poder reprogramar. No todos se pueden reprogramar directamente a través del puerto VD2. Ojo y mucho cuidado con eso, por si les quieren vender algún curso de que todo se puede hacer con el HP Tuners. Falso. Hay cosas que se requieren directamente. Es como el que el que es, ¿no, profe? Exactamente, como el Kita, como el Kes, como el Galeto, todos esos se pueden utilizar por puerto VD2 o se pueden utilizar por puerto VDM. Ya sea también el Jim Sport, el Diablo Sport, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, para que no les quieran vender el cursito de HP Tuners, de que con ese van a solucionar todas las situaciones en el vehículo. Pero bueno, seguimos. ¿Con qué vamos a alimentar? Bueno, en este caso yo utilizo esta tablilla. Es la misma tablilla que le dejé a Sedva hace 3 semanas. Esta tablilla es muy versátil, hay muchas marcas, pueden usar la que quieran, pero pues para mí el costo que tiene, arriba menos de 1,200 pesos, y que puedas utilizarla para poder programar inmovilizadores, para poder conectar cualquier módulo, pues realmente está bastante bien y lo puedes usar con cualquier equipo, con cualquier escáner, con cualquier programador que tenga puerto OBD2. Entonces, esa es la que vamos a utilizar en la práctica de mañana, perdón, de la próxima semana, mientras el día de hoy vemos pura teoría. ¿Sale? Seguimos. Antes de programar una computadora, antes de analizar en banco una computadora, yo requiero que conozcamos bien la clasificación de redes por su topología. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la topología de cómo trabaja una computadora o cómo trabaja el sistema electrónico de un auto, es mucho más fácil la reparación del mismo. No se imaginan la cantidad de cosas tan simples que pueden llevar un diagnóstico adecuado de un sistema, de una red de comunicación. Es algo muy simple si ya lo empiezas a analizar y lo empiezas a ver por ti mismo. Y tenemos diferentes tipos de topologías. Tenemos el bus de datos, tenemos el daisy chain, tenemos la topología de anillo, la topología de estrella y la de punto a punto. ¿Y cómo funcionan cada una o qué es cada una? Vamos a desglosarla. Y bien, la primerita es el bus de datos. La topología de bus es la más común de todas. Tenemos una computadora conectada o interconectada con las demás y tenemos un cable central. Ese cable central va a enviar toda la información y solamente la información va a ser leída por la computadora que se requiere. ¡Ah, caray! ¿Cómo sabemos cuál es cuál? ¿Cómo sabe cuál es cuál la computadora? Bien fácil y bien sencillo, son paquetes de datos, paquetes de activado y desactivado. La computadora está programada para aceptar ciertas frecuencias. Cuando la frecuencia no es la que le corresponde, la deja pasar de largo. La lee, pero pues no le interesa, la deja pasar de largo y la sigue el siguiente módulo. De esa manera, si se daña un módulo de control, pues solamente ese módulo es el que tendremos que reparar. Mientras que si tenemos una topología en cadena como la daisy chain, esta entra a través del módulo, del primer módulo, después pasa al siguiente módulo y así al siguiente módulo sucesivamente. ¿Qué sucede? Que si se daña una, la del principio, pues ninguna otra va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a salir la información de la computadora 1 hacia la computadora 2. Y si se daña la terminación, o más bien la computadora 2, la computadora 3 no va a funcionar, ni la 4. Y esto es un dolor de cabeza, porque es algo muy común en GM-LAN. Tenemos otro tipo de topologías, como es punto a punto, que tenemos una terminal EQ y otra EQ, como puede ser, por ejemplo, el AB.
El AV automático, podríamos decir que no tiene red CAN bus. ¿Por qué? Porque es un auto económico, utiliza otro tipo de topología, utiliza línea K, por lo tanto, pues no requiere tanto entre comillas. Pero ¿qué creen? Sí tiene CAN bus. Ah, chinga, ¿cómo es que tiene CAN bus? A través de una tecnología de punto a punto. Tiene una tecnología CAN de red privada denominada FCAN. Ese FCAN va a comunicar el PCM con el TCM, computadora de motor con la computadora de transmisión. Por eso es punto a punto. Y tenemos otras topologías como pueden ser la de anillo, que es muy común también en BMW, estrella, que es muy común en General Motors. Seguimos. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahorita? No, ninguna. No, ninguna. Perfecto, continuamos entonces, vamos a irnos un poquito más rápido, llevamos ya un poquito más de media hora. Y bien, ahora falta conocer la clasificación de redes por protocolo. Ya vimos que existen diferentes formas de conectar las computadoras, pero existen protocolos de comunicación, existen formas en las que se comunica en la computadora. Y esa es la red CAN, que puede ser CAN High, CAN Low y Single Wire. Puede ser LIN Bus, puede ser MOST, puede ser FlexRay o puede ser protocolos inalámbricos como Wi-Fi y Bluetooth. Ah, chinga, ¿cómo que protocolos inalámbricos? ¿Conocen los sensores de presión de ruedas? Sí. Esos son protocolos inalámbricos. No hay un cable que conecte directamente hacia las llantas. Trabajan a través de un protocolo vía Wi-Fi o vía Bluetooth, a través de una cierta frecuencia, evidentemente. ¿Para qué? Para que no sean detectados solamente por el vehículo. Y bien, empezamos por las características del CAN High y el CAN Low, que son los más comunes. El CAN significa Controller Area Network. También se conoce como CAN C, el CAN High. Es la más común de todas. Es la más común, casi todos los autos traen CAN. Se basa en el estándar ISO 11898-2. La topología más común de estas es el bus de datos. Utiliza dos cables, par trenzado. Me preguntaba un compañero en la mañana, ¿por qué se utiliza par trenzado? ¿Ustedes saben por qué se utiliza un par trenzado? Para proteger de interferencias. ¿Perdón? No te escuché, ¿me puedes volver a repetir? ¿Nadie? No. Bueno, medio escuché que para evitar interferencias, en efecto, el par trenzado se utiliza para evitar ruido eléctrico. Esa es la respuesta correcta, estabas bien, no pasa nada. Y bueno, puede alcanzar transmisiones de hasta 1 megabyte por segundo, aunque generalmente solamente utiliza la mitad, entre 500, 450, máximo 600 constantemente. Cuando requiere de una mayor comunicación, ¡pum!, avienta todo. Por ejemplo, cuando vas a programar una computadora vía CAN, avienta casi el megabyte por segundo. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos de tren motriz. ¿Cuáles son los módulos de tren motriz? Pues el PCM, el TCM, el ABS, esos son módulos de tren motriz. La impedancia, la resistencia entre ese par trenzado es de 60 ohms. Y el voltaje es un voltaje recesivo de 2.5 volts, dominante más o menos 1 volt. Más o menos puedes tener 1 volt arriba o 1 volt abajo, pero siempre dominante 2.5 volts. Si ustedes conectan el multímetro, les va a dar 2.5, 2.7 volts. Pero eso no significa que esté trabajando bien. Ese es un diagnóstico a medias. Porque realmente para saber si está trabajando en buenas condiciones, necesitas conectar ¿qué? El osciloscopio. Porque el osciloscopio te va a arrojar los paquetes de datos. Y si de repente tienes una caída a 1 volt, o tienes una caída a milivolts, pues evidentemente no vas a tener comunicación.
¿Por qué? Porque no estás leyendo los paquetes de datos de manera adecuada. Por eso necesitamos aprenderlos a utilizar de manera correcta. Luego tenemos el CAN low. El CAN low también se conoce como CAN B o como MSCAN, o es Medium Speed CAN, por eso MSCAN. Es tolerante a fallas, por eso pues, puedes aguantar mayor cantidad de picos de voltaje o de caídas de voltaje. Se basa en el estándar ISO 11898-3. Su topología más común es la del bus de datos, igual que la del CAN high. Utiliza 2 cables de igual manera para trenzado. Puede alcanzar transmisiones de hasta 125 kilobytes por segundo, son transmisiones más lentas. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos en el área de confort y área de información y de infoentretenimiento. Por ejemplo, si nosotros conectamos el aire acondicionado, el HVAC, si nosotros lo conectamos directamente a la red CAN, lo vamos a conectar al CAN low. ¿Por qué? Pues porque es un módulo de confort, no requieres de alta velocidad para un sistema de seguridad. Y bien, es muchísimo más económico que el CAN C. A lo mejor el cableado es el mismo, pero las partes internas de los módulos que componen precisamente la velocidad de procesamiento del CAN, pues evidentemente van a ser más económicos que los de CAN high. Siguiente. Tenemos también el CAN Single Wire. El CAN Single Wire también se le conoce como CAN A o GM-LAN. Dolor de cabeza para su servidor. Me cae gordo el GM-LAN, porque todos los mismos cables son iguales y te llevan al mismo punto. Se basa en el estándar SAE J2411. La topología más común, de igual manera, es la de bus. Ya no utilizas un bar trenzado, utilizas solamente un cable y normalmente viene blindado. Puede alcanzar transmisiones de 88.3 kilobytes por segundo, aunque generalmente utiliza entre 36, 35, 40 y ya 80 si estás programando. Comúnmente se utiliza para comunicar módulos en el área de confort con algunos componentes. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un Buick LaCrosse. Hicimos una práctica en la mañana con el Buick LaCrosse. El Buick LaCrosse lo compré porque para empezar está bonito el carro, es un auto premium, pero tenía una falla. Esa falla costaba 45,000 pesos arreglarla en la agencia. Por eso lo compré en buen precio. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que el cableado del single wire tenía un pequeño defecto. Se estaba yendo la tierra, se estaba yendo a corto a positivo. Cuando yo hice una prueba y medí la tierra física o voltaje negativo, recuerden que les dije que es voltaje negativo. Cuando yo medí el voltaje negativo con la lámpara lógica hacia el módulo de control, me encontré que el cableado tenía 375 milivolts. Ya superaron los 250, obviamente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que entre el módulo de motor y el módulo del ABS existe el cortocircuito y eso provocó que se calentara además mi PCM, mi módulo de control de motor. Desafortunadamente, esos vienen sellados y no se pueden reparar. Por lo tanto, tenías que cambiar la computadora porque llegabas a cierto tiempo de operación, el vehículo llegaba a cierto tiempo de operación, aproximadamente 1 hora, y de la nada se apagaba el carro. De la nada se apagaba el carro y ya no podías arrancarlo, tenías que esperarte 20, 30 minutos para poderlo encender. O aventarle una cubetada de agua fría a la computadora con el riesgo de que la vayas a quemar, de que hagas un cortocircuito y poder seguir avanzando el vehículo. Solución: desnudar el cableado, revisar cuál es el que estaba fallando. Encontré la falla, se estaba quedando pegado con un control, con un cable de corriente que se había quemado por la temperatura de la transmisión. Ni siquiera fue por un problema externo, fue un problema situacional. Y tuve que cambiar el módulo de control de motor.
Y revisando los boletines en el TIS2Web, me encontré con que se tiene que cambiar la tierra física de la batería para evitar que suceda el sobrecalentamiento de los cableados de control de alimentación de corriente de la computadora. Esas se las paso al costo. ¿Cuánto costó o cuánto me costó hacer esa reparación? Pues yo tengo varias computadoras, me dedico a eso, me costó 3,000 pesos, más o menos unos 250 pesos de la licencia para poder entrar al TechLine y poder bajar el software y clonar la computadora. Eso fue lo único que gasté. Y como 6-7 horas buscando el chingado cortocircuito. Seguimos. Tenemos el LeanBus, es un sistema de bajo costo, generalmente funciona en una configuración de esclavo maestro. Su topología es punto a punto o estrella, maestro como centro y todos los demás como esclavos. Se pueden utilizar 1 o 2 cables. En el caso, por ejemplo, de Volkswagen es algo bien sabido. El Bora era un carrazo, tenía una excelente tecnología, tenía CAN bus. Cuando sacaron el Jetta Bicentenario y el Jetta de sexta generación, resulta que ya no es CAN bus, ahora es LeanBus. ¿Por qué? Porque redujeron costos en los componentes electrónicos, pero el cableado seguía siendo un par trenzado. Puede alcanzar transmisiones de hasta 20 kilobytes por segundo y comúnmente se utiliza para comunicar módulos en el área de confort de algunos otros componentes. Este también es muy usado en vehículos de bajo costo. El Spark, el Aveo, el Gol, el Polo, todos esos vehículos, el Versa, el March, todos esos utilizan características Lean. Tenemos también el MOST. El MOST significa Media Oriented System Transport. Es muy poco común, de hecho casi no se van a encontrar de estos a menos que sean Mercedes-Benz. Y Mercedes-Benz de gama del CLA para arriba, el CLA no lo trae. El CLS, el clase E, el clase C, clase M, todos esos traen precisamente este tipo de tecnología. Generalmente se utiliza en topología de anillo, es decir, todos interconectados entre sí, no existe un inicio y un final, todos se interconectan entre sí. Se usa fibra óptica para medio de transmisión. Si se rompe el cable, ¿qué creen que va a pasar? Ya no funciona nada. Ya no funciona, tienes que cambiar todo el cableado exactamente. Y es carísimo, porque la fibra óptica no la puedes cortar y volver a unir. Desafortunadamente no, así no funciona. Entonces tienes que cambiar todo el arnés completo y no es nada barato. Su ancho de banda es de aproximadamente 23 megabytes por segundo. Como su nombre lo dice, su principal uso es en la intercomunicación de componentes multimedia, pero no nada más multimedia en cuestiones de infoentretenimiento. ¿Conocen el sistema ADAS? No. Bueno, rápido, una embarrada. El sistema ADAS es un sistema de seguridad activa en el cual el vehículo toma puntos de ciertos lados para conducción autónoma, para asistencia de frenado, para asistencia de estacionamiento. Por ejemplo, el Tesla que tiene conducción autónoma, utiliza un montón de cámaras en todos lados del vehículo para hacer los cálculos y poder manejar de manera autónoma y que el conductor se vaya durmiendo. Creo que todos hemos visto ese video en YouTube. Ese es el sistema ADAS. Algo muy parecido es el sistema ADAS. Entonces, eso es algo que se utiliza a través de este tipo de topologías. ¿Seguimos? Tenemos también la característica del FlexRay. El FlexRay es más comúnmente utilizado en Mercedes-Benz. De igual manera utiliza fibra óptica. Puede usar topología de bus, de estrella o una combinación. Utiliza de 2 a 4 cables. 2 cables si es fibra óptica, 4 cables si es cable convencional. Puede alcanzar transmisiones de hasta 10 megabytes por segundo. Su costo es igualmente de alto que el anterior. Y de igual manera es utilizado en tren motriz de alto desempeño. Por ejemplo, una suspensión adaptativa.
Porsche la utiliza también, por ejemplo, para sus soportes de motor electrónicos y en sistemas complejos de seguridad. Y aquí me voy a regresar al sistema CAN. ¿Por qué? Porque nosotros, como DAI, vamos a encontrar con componentes electrónicos que tienen que ver directamente con esto. Anteriormente en los soportes era un pedazo de hule, 2 pedazos de lámina, los montaban abajo del motor y se acabó. En la actualidad ya no, ya existen soportes de motor electrónicos. Un claro ejemplo es el de Honda. Los invito a ver tanto mis redes sociales como las de DAI. Ahí encontrarán toda la información que requieren sobre este dato, sobre este tipo de soportes. Pero estos soportes generan una vibración. Esa vibración que generan la generan en espejo. ¿Por qué? Porque los Honda tienen desconexión de cilindros. El Honda 6 cilindros se convierte en 3 cilindros y se convierte en 4 cilindros. Entonces, esa vibración, conocida como desequilibrio secundario del motor, pues se tiene que compensar de alguna manera. Y se compensa a través de los mismos soportes. Si generan una vibración, el motor, de 50 a 70 Hz, el soporte va a generar una vibración de 70 a 50 Hz en espejo para eliminar el efecto o la sensación de vibración, aunque ahí exista. Y eso se utiliza a través de la red de comunicación de CAN bus. La computadora le manda la información directamente al módulo de control de los soportes y estos actúan en milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque utilizan MOST para hacer la comunicación a través del estéreo, a través del sistema multimedia, pero del módulo de los soportes hacia los soportes utilizan red CAN bus. De esta manera nosotros los podemos ver que ya están intercomunicadas una con otras y que existen topologías mezcladas unas con otras. ¿Dudas? ¿Preguntas? Participen, chicos. Yo sí tengo una duda. Claro. ¿Para qué dijo que era el cable trenzado? El cable trenzado es para evitar ruido eléctrico. Cuando tú mandas información, mandas un paquete de datos, requieres que sea la información lo más limpia posible. Haz de cuenta que yo te voy a mandar un memorándum, te voy a mandar un documento, pero antes se me cae, lo piso, lo hago bolitas y te lo aviento. Cuando tú extiendes la hoja, pues no lo vas a alcanzar a leer. ¿Por qué? Porque está sucio. El par trenzado te sirve precisamente para evitar que existan picos de voltaje y ruidos eléctricos. ¿Alguien más? Gracias. Yo tengo una duda. Dime. ¿Para qué dijo que se comunicaba con el estéreo o algo así? Dijo que se cortaste. Ahí te va. En la parte de los vehículos Honda, en los Honda 6 cilindros, más o menos del 2008 para acá, el estéreo es parte de un sistema de cancelación de ruidos. Se conoce como ANC. Ese módulo ANC lo que hace es emitir una serie de vibraciones acústicas dentro del vehículo para evitar los ruidos del motor y de la tubería de escape, del sistema de escape. Por eso cuando ustedes tengan la oportunidad de prender una Honda Odyssey de las más nuevas, no van a sentir ni vibración y no van a escuchar absolutamente nada del motor, nada. Está completamente silenciado, pero está silenciado por una onda acústica que trabaja a espejo de la onda acústica que está generando el motor. Entonces, se conecta directamente al estéreo porque el estéreo manda la señal hacia las bocinas. No son las mismas bocinas de las que están saliendo la música. Son otras bocinas que se encuentran conectadas. Tiene 2 micrófonos, uno al frente del tablero, hasta el frente, pegado prácticamente al parabrisas, y otro en la bandeja trasera, hasta atrás del lado izquierdo, tienen otro micrófono. De acuerdo a la señal que estén generando, que estén escuchando esos micrófonos, el estéreo, aunque esté apagado, va a enviar la señal a las bocinas para emitir una frecuencia espejo. Vale, gracias.
¿De nada, alguien más? Profe, yo tengo una duda. Claro, dime. ¿Se puede programar una llave bueno, es que tengo una RAM 2012 y se me fregó el módulo y tengo otro módulo de otra camioneta que se puede programar? Si es compatible, sí. El módulo sí es compatible, sí. La llave ya no. El chip solamente tiene un uso. El chip que utiliza tu llave es un Motorola, un X-Horse. Ya no tiene otro uso. O sea, tengo el módulo con la llave. Si tienes el módulo con la llave, de todas formas tienes que hermanarlo. Cuando tú lo hermanes, te va a pedir el pin code del motor, te va a pedir el pin code del tablero y te va a pedir el pin code del módulo. Cuando tú hermanes todo eso, tienes que reprogramar la llave. En algunos casos te permite hacerlo, pero en algunos casos entre comillas. Te voy a poner el ejemplo del Chevy. Cuando tú vas a programar un Chevy con inmovilizador activo, te dice que puedes programar la llave, pero si intentas programar una llave que ya estaba programada, no te permite hacer la programación. No la acepta la llave. Normalmente ya no las aceptan. Yo te recomiendo comprar el chip de la llave. Ok, gracias, profe. ¿De nada, alguien más? Profe, Adelante. de que dice la desconexión de cilindros y de los soportes, ¿cómo es? O sea, ¿qué es las señales que manda? ¿Cómo funciona? Mira, es bien fácil. Te lo voy a resumir porque realmente esto sería otra plática que te va a dar más adelante mi compañero Jesús López o alguien más de aquí de la empresa. Pero mira, va a ser fácil. El motor envía una señal hacia la computadora a través del sensor CMP y del CKP y del VSS, del velocidad de vehículo. Cuando la computadora detecta que el vehículo no está sufriendo cambios de velocidad, lo estás manteniendo constante y no requieres tanta cantidad de energía, automáticamente va a desconectar los cilindros. ¿Por qué? Porque pues vas a tener que ahorrar combustible. Esa es la manera de ahorrar combustible de esas camionetas. Entonces, cuando desconecta los cilindros, le manda la información al sistema de infoentretenimiento y al módulo de los soportes de motor, al ACM y al ANC, para que hagan la función tanto de los soportes para que generen una vibración contraria, como el módulo de infoentretenimiento que genere la acústica contraria para evitar ruidos y vibraciones. Entonces, como un soporte inteligente, ¿se podría decir? El soporte no es inteligente, el que es inteligente es el módulo. Los soportes inteligentes son, por ejemplo, los de Porsche, los de la Touareg, los de Ferrari, que son magnetorreológicos, que esos sí ya son un módulo independiente. Cada soporte es un módulo independiente. Estos no, esos son actuadores de un módulo. No, pues no. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿A partir de qué año empezaron a ocupar estos soportes inteligentes? ¿O en qué vehículo? Honda los utiliza desde el 2008 a la fecha. Nissan los estuvo utilizando desde la Murano desde el 2006 a la fecha. Todavía los utilizan en las Átimas. Porsche los utiliza desde finales de los 90, principios del 2000. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Si gusta, ingeniero, pasamos a la parte práctica, por favor. Ok, seguimos con la parte práctica. Práctica entre comillas, ¿no? Porque vamos a hablar ahorita sobre la teoría de esta parte y la próxima clase vamos a hacer la conexión directamente. Vamos a hablar sobre la transmisión DSG, primero que nada. La transmisión DSG 0AM de 7 velocidades de Volkswagen, Audi, Seat y en el caso esté en Europa, Skoda. Esta transmisión es de embrague seco, es una mecánica secuencial que permite hacer los cambios demasiado rápido. Esta unidad, de hecho, es una evolución de la 02E de embrague húmedo de 6 velocidades.
Esta transmisión como tal cuenta con un módulo de control interno dentro de la misma transmisión, que es el que nos permite hacer el cambio de velocidades, como lo vemos aquí. Tenemos en la parte de entrada hacia el módulo, este es el módulo que vemos aquí, en la parte de entrada tenemos el sensor de velocidad. Ese sensor de velocidad, el régimen de entrada, es este que vemos de este lado. Y tenemos diversos sensores en la parte interna que nos permiten conocer hacia dónde está o dónde está ubicado, en qué velocidad está ubicado nuestro motor. Nuestra transmisión. De acuerdo a esta velocidad, nosotros, o más bien la computadora, va a enviar la señal hacia la parte de los actuadores, que es esta que vemos de este lado en color azul, y estos, a través de una bomba eléctrica, van a permitir que se acoplen las velocidades. Tenemos dos embragues, un embrague para velocidades nones y un embrague para velocidades pares, es decir, primera, tercera, quinta y séptima. Y la otra es segunda, cuarta, sexta y reversa. Ahora, ya que más o menos conocemos la gestión aquí, lo que sigue es la comunicación. Esta tablilla, cuando ustedes la desmonten, van a encontrar un montón de cables. Ese montón de cables no se usan. Realmente se usan muy poquitos cables y ahorita vamos a ver. Primero, la comunicación debe ser una intercomunicación CAN-bus. ¿Por qué? Porque hay una intercomunicación directamente con los demás módulos. ¿Cómo puede ser el del tablero? ¿Cómo puede ser el de la palanca de velocidades? Y sobre todo, el módulo de control de motor. Pero también tenemos una LIN-bus, que es línea K. La línea K es otra línea de diagnóstico. Entonces, el diagnóstico que vamos a realizar aquí va a ser a través de los protocolos de CAN-bus y de LIN-bus, línea K. Si recuerdan, a ver si es cierto que se acuerdan, en un principio, cuando vimos la imagen del puerto DLC, les dije que había 3 pines importantes que íbamos a revisar. ¿Cuáles son? El 7, el 6 y el 14. 7, 6 y 14. ¿Cuál es el 7? ¿Es el high? No, el 7 es línea K. Línea K. 6, CAN high. 14, CAN low. Exactamente. Y bueno, condiciones para la comunicación: tierra eléctrica, ya saben, voltaje negativo, voltaje directo, voltaje de interruptor, ojo, lo podemos simular en el banco, líneas de comunicación en buen estado. ¿Por qué? Porque cuando existe un defecto en estas cajas, el principal defecto de estas es que se rompe la placa de presión. El acumulador de presión alcanza hasta 350 bares, se rompe y a veces el aceite sale disparado por la tapa del cárter y baña todos los puertos de comunicación del módulo. Entonces, las líneas de comunicación deben estar limpias y en buen estado. Algunos módulos están activos aún sin voltaje del interruptor. Era lo que les comenté desde un principio: BCM, inmovilizador, antena de recepción de la puerta, alarmas, etcétera. Esos módulos siempre tienen comunicación aunque el auto esté apagado. Bueno, voltaje de batería. Eso es algo muy importante en este tipo de transmisiones. 12.65 volts, batería al 100%. 12.45 volts, batería al 75%, 12.24 volts al 50%, 12.6 volts al 25%. Y ojo, ¿se acuerdan que les dije que el voltaje del interruptor caía después más bien, abajo de 11.89, ya no jalaba? Sí. Pues en este caso, aunque tú tengas voltaje de batería de 11.89, ya no va a funcionar. Estas transmisiones o estos módulos son muy exquisitos. Ahorita se los voy a mostrar en físico. De todas formas, este video va a quedar grabado para las redes sociales de DAI y de su servidor para que los vean las veces que quieran.
Entonces, este es el módulo. Vamos al siguiente. Condiciones del voltaje adecuado. Las líneas de alimentación, voltaje y tierra, idealmente no deben de tener caída de voltaje. No debes de tener caída de voltaje de nada. ¿Cómo verificar la alimentación? Medición diferencial de tierras y voltajes. Ya saben, diferencial menor a 200 milivolts. Es decir, que las líneas de alimentación, los dos cables de alimentación que tenemos aquí, no tengan una diferencia de 200 milivolts y en caso de ser mayor, identificar fallas por falsos contactos o altos consumos de corriente. ¿Qué pasó cuando les dije la falla del Buick Lacrosse? La falla del Buick es que el cable se quedó pegado con uno de alimentación y me generaba ¿qué? Un problema de alimentación a la batería, perdón, al módulo. Quemaba la batería, o más bien quemaba el módulo, ¿por qué? Porque requería un alto amperaje. Entonces, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado y revisar eso. Siguiente. Red CAN bus, que es lo que vamos a verificar, que tenemos una alta velocidad de 250 a 500 kilobytes por segundo, una impedancia definida de 60 ohms, tenemos un cable par trenzado, ahorita les voy a poner el cable par trenzado para que lo vean, un voltaje digital recesivo de 2.5 volts, más 1 CAN high, menos 1 en CAN low, ya lo saben, que tenga bidireccional, es decir, que en ambos se lo pueda revisar, podamos verificar un módulo a la vez y podemos tener una intercomunicación multimódulos. ¿Cómo podemos revisar esto? Bien fácil, no necesitamos el osciloscopio, necesitamos el escáner, pero necesitamos un buen escáner que nos permita hacer una prueba de actuadores. Si nos permite hacer una prueba de actuadores en todos los módulos, podemos verificar de esa manera que está funcionando, entre comillas, de manera adecuada la red CAN bus. Le damos al siguiente, por favor. Impedancia definida 60 ohms. Si vamos a medir las dos terminales son 120 ohms, es decir, si nosotros desconectamos el módulo y medimos los cables de CAN bus, entonces debemos de tener 60 ohms. Si están conectados, debemos de tener 120 ohms. Medición con multímetro, interruptor apagado, red inactiva, porque si la red está activa, no nos va a marcar de manera adecuada el uso del multímetro. Por eso es importante que la red esté inactiva. ¿Cómo la vamos a dejar inactiva, señores? ¿Desconectándola? No. Con el carro apagado. Apagándolo desde el escáner, ¿no? ¿Perdón? Apagándolo desde el escáner. No, de hecho es bien fácil, puedes mandar a dormir el módulo. Tú apagas tu vehículo, vas, abres tu cofre, le presionas el interruptor o el pin del cofre y te esperas 20-30 minutos. Ya los módulos se durmieron. Por lo tanto, puedes hacer la medición sin necesidad de desconectar la batería. Esa no se la sabían, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque no están trabajando. El sistema detecta que no está trabajando nada, ¿para qué los energiza? Recuerden algo, todo sistema OBD2 tiene la capacidad de un autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque ya viene programado. Entonces, si dentro de una N cantidad de tiempo, 20, 30 minutos, dependiendo la marca, encuentra que no hay actividad, entonces la desconecta. ¿Para qué? Para ahorrar batería. Y bueno, posibles fallas, ausencia de resistencia en la terminal, obviamente tenemos falla de comunicación, falso contacto y tenemos una falla de comunicación. Cuando tenemos un problema ya de comunicación directamente con TSM, así rápido, un diagnóstico bien simple y bien sencillo. El vehículo no arranca, empieza a parpadear la P de packing, no te permite hacer cambio de velocidades, o arranca y no se mueve. Muy fácil y muy sencillo. Vete a la caja de fusibles, vas a sacar el fusible número 5, no importa si es Audi, no importa si es Seat, no importa si es Volkswagen, y vas a verificar que el fusible número 5 de 30 amperes esté funcionando. Si está roto ese fusible, si está quemado, ni le hagas al cuento. Manda por la grúa, llévatelo a tu taller
y ahí lo desarmas y lo revisas, porque no hay manera de echarlo a andar. Ok, voltaje CAN bus, voltaje tracción. Si el envío de datos recesivos de 2.5 volts, 2.5 volts, solo con osciloscopio, no lo podemos medir directamente con el multímetro. Recuerden que les dije una cosa, el multímetro no te va a medir la frecuencia, pero el osciloscopio sí. Por lo tanto, necesitas verificar que la frecuencia sea siempre la misma, que no tengas caídas y que no tengas picos de voltaje. Con envío de datos Han-High, ligeramente superior a 2.6 volts con multímetro, con intervalos de 3.5 volts con el osciloscopio. En el caso de CAN-Low, ligeramente por debajo de los 2.5 volts y con intervalos de 1.5 volts con el osciloscopio. Posibles causas: si las condiciones no se cumplen, es decir, tenemos un problema, algún módulo defectuoso o con falla en alimentaciones y líneas en mal estado, abiertas, cortocircuito o falso contacto. Vamos a la siguiente. ¿Cómo reparar un par trenzado o un cable de CAN bus? Es bien fácil, todos estos son calibres 20 o 22 AWG, deben de ser el mismo largo entre cables. Par trenzado sin malla, ojo señores, no se les ocurra quitar el par trenzado. Y ahí les va el secreto: 50 cruces por metro, es decir, 50 veces por metro se van a enrollar uno con otro. Y aquí tenemos dos distancias, tenemos la distancia A, que es la distancia original, y tenemos la distancia B, que es la distancia de separación, donde está en la flecha negra grande. Esa es la separación, no debe ser mayor a 50 milímetros, es decir, a 5 centímetros. Si dentro de esos 5 centímetros no podemos realizar esa reparación, entonces necesitamos cambiar el cableado para que nos ajuste a máximo esa distancia. Ojo, yo no recomiendo soldar mucho. O más bien, no recomiendo mucho soldar. ¿Por qué? Porque no sabemos soldar, me incluyo. Porque si nosotros cambiamos la resistencia del cable, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que Va a cambiar la corriente. No va a cambiar la corriente, simplemente el paquete de datos no se va a leer de manera adecuada. Entonces, existen unas herramientas, unos pequeños tubitos, la verdad, llevo mucho tratando de encontrarlos otra vez. Los vi en una expo hace un par de años, eran unos tubitos que eran resistencia cero, así se llamaban. Los compré y con eso me sirvió bastante para arreglar varias computadoras robadas, esas que se roban las computadoras del Cruz, y de Volkswagen. ¿Perdón? ¿Es como el termofil? No, es un puentecito. Este puentecito lo que hace es que tú lo aprietas con las pinzas y no te genera resistencia. Ah, como ponchadoras, ¿no? Es algo muy similar a las ponchadoras, pero esta sí no tiene resistencia. O sea, verdaderamente la resistencia es muy, muy baja. Muy, muy baja. Entonces yo recomiendo hacer eso. Si no puedes hacer eso, trenza el cable, trénzalo bien y aplícale el termofit. Y bueno, pues ya saben, misma reparación entre cables. Al hacer la unión, el aislante se recomienda en color amarillo. ¿Por qué? Porque es un protocolo de la norma para saber que se ha hecho una reparación. Los aislantes negros son los aislantes originales, al igual que los aislantes rojos y los aislantes azules en el caso de GM-LAN. Por eso se recomienda utilizar el amarillo, porque a lo mejor ya el carro se lo vende al compadre después o se lo vende a cualquier persona y le llegan a ustedes, pues ya al menos con el cable o con el aislante de color amarillo, pues ya sabes que le hicieron una reparación y que puedes verificar realmente que esté bien hecho. Estos son los colores estandarizados para las líneas de CAN bus. Para CAN High, naranja negro, naranja verde, en el caso de confort, tracción naranja negro. Para infoentretenimiento, naranja violeta. Y cable CAN Low, naranja marrón. Toda la línea Volkswagen, Audi y Seat traen esos códigos de colores en los cables. ¿Sale? Seguimos. Y ahora sí, como les comentaba,
Tenemos el conector de la DSG, el 0AM. Tenemos 25 terminales ahí. De esas 25 terminales, el 8 es voltaje negativo o tierra. 9, voltaje de batería, que viene del fusible 2. El 10 es voltaje de 15 amperes, fusible 2, caja C. 11, línea K, es diagnóstico directamente, o pin 7. 12, CAN low. 13, CAN high. 24, tierra. Y 25, voltaje de batería. Los demás no se usan. No se usan, señores. Es decir, del 1 al 7 no se usa nada, y del 17, perdón, de la fila del 10 y la fila del 17 tampoco se utilizan todos. Es curioso que realmente venga ese cable, ese par trenzado venga en todos los cables, o más bien no el par trenzado, todo ese mazo de cables venga en los vehículos, pero no se utilice en esta transmisión. ¿Y saben por qué vienen? No. Porque estos cables se utilizan también, o este tipo de conexión se utiliza para otro tipo de transmisión. Entonces es mucho más fácil poder fabricar una serie completita de todos igual, que estar fabricando 2 o 3 series distintas. Esto también se hace para reducir costos en las empresas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces eso se hace nada más para la configuración diferente. Exactamente, por ejemplo, este mismo conector es el mismo conector que utiliza el Audi de 3 velocidades, de 7 velocidades de embrague húmedo, el Audi A5. Es exactamente el mismo conector, evidentemente los pines cambian. Los pines cambian, por lo tanto, pues se utilizan otros componentes u otros cableados para el uso de esa misma transmisión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿A qué se refiere con embrague húmedo y seco? Ok, bien fácil. Haz de cuenta que embrague seco es como el clutch como todos los conocemos. Es decir, utilizan una serie de pastas que presionan un plato presor, a través de un plato presor presionan una cremallera, un volante cremallera o flywheel, que nos permite hacer el cambio de velocidades. Ese es en el caso de los embragues secos. El embrague húmedo utiliza también una serie de pastas y unos discos, pero que están inmersos en aceite. Están dentro de una especie de turbina muchísimo más pequeña que trabaja a través de una presión hidráulica, no trabaja a través de un collarín. Esa es la diferencia. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Qué osciloscopio nos recomienda comprar y más o menos cuál es el precio? Mira, yo utilizo un osciloscopio barato, utilizo un Handtech para dar las pláticas. Es un osciloscopio que no te cuesta más de 2,000 pesos. Y ese osciloscopio lo compras en Mercado Libre y me ha sido útil. Es con el que doy cursos, es con el que doy pláticas y es con el que grabo los videos para YouTube. Claro, tengo otro osciloscopio más robusto que es el que utilizo en el taller, pero que realmente yo sí lo utilizaría como primera opción para comprarlo y utilizarlo directamente en el taller. Y de hecho, aquí ahorita en pantalla tenemos una medición con osciloscopio de CAN Traction. En la mañana quise pasarles la pantalla, pero desafortunadamente el Zoom no me permite compartir la pantalla del osciloscopio, así que tuvimos que hacer un pantallazo aquí. Ese pantallazo que están viendo ustedes es una línea de comunicación de CAN Traction. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros medimos con osciloscopio, con el multímetro, solamente vamos a tener una simple medición, es decir, la medición que tengamos aquí arriba.
Pero si se dan cuenta, no es una corriente constante, no es un voltaje constante, es un paquete de datos. Ese paquete de datos, si se dan cuenta, sube a los 3 volts. El verde, esto de aquí, es el estabilizado a 2 volts, 2.5 volts. Sube a 3 volts, cae a 2 volts, pero aparte de que cae a 2 volts, tenemos espacios en los que no tenemos voltaje de alimentación. ¿Por qué razón? Porque estamos enviando un paquete de datos, estamos enviando información. Por eso es imposible medir una línea de datos de comunicación con un escáner o con una lámpara lógica. Por eso se requiere el osciloscopio. ¿Cómo ven? Y de este lado tenemos una de Can Low, Can Comfort. Si se dan cuenta, los datos todavía caen aún más. Por lo tanto, es todavía muchísimo más difícil medirlos directamente con el multímetro. Siempre se recomienda hacer la medición con el osciloscopio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El día de hoy damos por terminada la sesión. La próxima semana vamos a conectar las dos unidades mecatrónicas, estas que ven ustedes aquí. Vamos a conectarlas la próxima semana y vamos a conectar 2 módulos de control. Uno de Chevrolet Chevy para que ustedes puedan realizar ya las programaciones en la escuela. Recuerden que esto lo tienen que usar ustedes porque es para ustedes. Se los dejamos a ustedes. Y pueden hacer también las de Chevrolet Aveo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Calla ahora. Disculpe, ¿puede repetir los datos de su canal? ¿Puede repetir los datos de su canal? Pues no los he dicho, pero me puedes encontrar como Gustavo Cardelas. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios de una vez? Si no, nos vemos la próxima semana, ¿sí? No escuché el último, profe, lo que dijo. ¿Qué pasó? Digo que ya no escuché el último que dijo. Como que se cortó. Que los veo la próxima semana si ya no hay más dudas, que me pueden encontrar en mis redes sociales, en las redes sociales de DAI, o directamente aquí en SEDVA. Voy a seguir colaborando con ustedes para entregarles mayor cantidad de información y enriquecer todavía más y que salgan mejor preparados. Entonces la siguiente semana va a ser de programación, ¿todo eso? La próxima semana ya vamos a conectar los módulos y ya vamos a programar directamente. Va. Es más enfocado de Chevy, ¿verdad? No. Quería hacerlo solo de Chevy, pero no, vamos a hacer una de Aveo que es más actual. Vamos a ver si consigo una de Astra, una de Optra, una de Corsa. Y también vamos a banquear los módulos de computadoras para que vean cómo se hace una revisión ya directamente en banco. Disculpe. Dime. ¿De qué depende de que sube o baje en el osciloscopio? O sea, de esos momentos que quedan. Sí. Cuando envía la información, envía unos y ceros. Entonces, cuando sube el voltaje, envía una información de 10101001 y ¡pum!, la corta. Y después envía otro paquete de datos. Y después lo corta y envía otro paquete de datos. Por eso tienes un voltaje de 2 volts, 2.5, y de repente cae a 0 y vuelve a subir a 2.5. Y cuando estás ocupando la máxima en comunicación, pues sube a 3.5 volts, que es cuando está haciendo los monitores, o más bien haciendo la monitorización del sistema OBD2 completo. Ok, bueno, gracias. ¿De qué para servirte? ¿Alguien más? ¿Y puede que ese paquete de datos se corte en el momento de que llegue? Si se corta el paquete de datos, entonces hay un problema interno con el módulo o hay un problema de cableado, y es lo que vamos a aprender a diagnosticar ya de manera práctica.
Sería como un corto. ¿Perdón? Sería como cuando hay un corto en algún momento del cable. A lo mejor no un corto, pero sí hay un ruido eléctrico, o a lo mejor el módulo no está trabajando de manera adecuada. Entonces también debemos de la programación de cuando le roban la computadora de ustedes, es decir, hay que programar un movilizador, llave y antena y todo eso. Yo lo recomiendo ampliamente. Hay quienes no. O sea, puedes hacer la programación de InMO-Off, pero ese con cualquier llave lo echas a andar. Entonces, pues el sistema de seguridad lo pierdes prácticamente. Entonces, yo siempre te recomiendo que hagas la programación de inmovilizador activo. Si no tienes la forma de hacer el inmovilizador activo, existen otros métodos, otras alternativas que con muchísimo gusto podemos hacer en alguna otra sesión. Pues, profe, entonces nos vamos al siguiente. Claro que sí. ¿Alguien más? Todo bien, Miguel. Perfecto. Pues bueno, pues no me queda más que agradecerles. Gracias de verdad por permitirme quitarles hora y media de su tiempo. De verdad espero que les sea de utilidad todo esto. A mí me ha sido muy funcional. Me ha llevado pues a ganar buena cantidad de lana. Y espero compartir todo este conocimiento con ustedes, pues para que ustedes mismos también se animen a hacer algo más, que no se queden solamente con lo que aprendieron en la escuela, la misma experiencia les va a dar para que puedan hacer muchísimas más cosas. Pues nada, soy Gustavo Cardelas, me pueden encontrar en redes sociales con el mismo nombre, en las 3 plataformas más importantes, menos TikTok, y les cedo los micrófonos a Daniela o a quien esté a cargo al momento. Muchísimas gracias.